Hola pequeños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje donde vamos a hablar de los cómics. ¿Qué es un cómic? Un cómic es un tipo de texto literario porque es un texto ficticio que utiliza el elemento visual como algo fundamental para comprender este texto. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos las imágenes, no vamos a entender el texto, no vamos a poder comprender el chiste o no vamos a entender la historia. Entonces, esta relación texto-imagen es súper intrincada. Esto quiere decir que se necesitan el uno al otro. ¿Por qué? Porque solo con el texto no entendemos la historia y solo con las imágenes tampoco entendemos la historia o el chiste que se nos quiere contar. Los cómics normalmente se usan para contar chistes o para contar historias un poco más serias. Siempre depende del tipo de cómic que estemos leyendo. Por ejemplo, acá, en la tira cómica de Calvin y Hobbes, podemos ver que si nosotros quitamos el texto de Calvin, no vamos a entender qué es lo que le pasa. Y si quitamos las imágenes, tampoco tiene tanta gracia como si esto estuviera todo junto. Entonces, los cómics son, ojo, un texto literario porque son ficticios. Elementos de un cómic. Como todos los textos que hemos visto a lo largo del año, los cómics tienen sus propios elementos. También son únicos en su clase por esta relación con las imágenes que tiene. Entonces vamos a ver que los elementos del cómic se relacionan directamente con los dibujos y cómo funciona este tipo de texto. Primero que todo vienen las viñetas. Las viñetas son los recuadros que enmarcan cada imagen y nos separan escena por escena de lo que está pasando en nuestro cómic. Por ejemplo, en este caso, este cómic tiene 5 viñetas porque nos está mostrando 5 escenas diferentes para que podamos entender el chiste que nos quiere contar. Primero vemos a Calvin diciendo, la primavera, y luego vemos que le pasan una serie de cosas en 3 viñetas y en la viñeta final está acostado en el sillón diciendo, yo mejor digo que pasemos al verano. Entonces tenemos 5 viñetas que nos explican nuestra historia. Ahora vemos este texto, este cómic. Aquí también vemos a Calvin que, si nos fijamos, no tiene mucho texto, pero sí tiene sonidos, ¿ya? Entonces podemos ver que aquí Calvin está intentando salir de la cama y una gran sábana, monstruo de sábanas, no lo deja salir. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas viñetas tiene este cómic? Nuevamente, aquí tenemos a Garfield, que también es una tira cómica. Entonces, quiero que me digan cuántas viñetas tiene este cómic. Aquí tenemos un clásico de Snoopy. De aquí podemos ver que Snoopy se lee de izquierda a derecha y también se lee de arriba a abajo. Entonces, este sería el orden de lectura de este cómic. Leemos siempre de izquierda a derecha. Cuando se nos acaban las viñetas, bajamos a la primera viñeta de abajo. Y así sucesivamente podemos ir leyendo este tipo de cómics. Aquí tenemos uno de Hilda y si nos damos cuenta, hay una viñeta que está doble hacia abajo y luego hay una completa que está en la derecha. Entonces, este texto se leería de la siguiente manera. Tenemos la viñeta número 1, la 2, luego la 3, 4, 5 y 6. Entonces, el orden de lectura sería este. Es decir, primero leímos de arriba hacia abajo, luego fuimos a la derecha y luego nos devolvimos nuevamente a la izquierda en las viñetas inferiores. Entonces, hay distintos modos de entender algunos cómics dependiendo de cómo estén escritos. Entonces, siempre hay que fijarse en eso. Los globos de diálogo. Los globos de diálogo son aquellos que nos permiten escuchar, entre comillas, o leer la voz de los personajes. Entonces podemos ver que aquí quien habla es Guille, el hermano de Mafalda. Y siempre este globo de diálogo va a apuntar a quien habla. Podemos ver claramente que es el personaje que está hablando. No solo porque tiene su boca abierta, sino porque el globo de diálogo lo apunta a él.
Tenemos también un globo que es de pensamiento, que parece como nube, como aquí Garfield. Garfield en sí no habla. Él siempre sabemos qué es lo que está diciendo porque leemos sus pensamientos. Entonces, cada vez que usted vea este tipo de globo, que es como nube, es un pensamiento. Y también, si nos damos cuenta, apunta al personaje que estaba pensando. Cuando vemos la tercera viñeta donde Garfield se cayó en un hoyo, podemos ver que igual los circulitos del pensamiento lo están apuntando aun cuando está adentro de este agujero. Finalmente, este no se usa tanto, pero es el globo de diálogo que nos dice que alguien está gritando. Este es un extracto de un cómic de los X-Men. Entonces podemos ver que la persona, además de su lenguaje facial que está muy molesto, podemos ver, aunque no entendamos qué es lo que dice porque está en inglés, está enojado. ¿Por qué? Porque este globo está así como estrellado, muy rudo en su lenguaje artístico. Entonces, cada vez que vemos este tipo de globos, es que alguien está gritando. Esto era antes o en los cómics de acción, pero también podemos saber que alguien grita, como por ejemplo en este cómic de Mafalda, cuando las letras se agrandan. Cada vez que una letra se agranda y se oscurece, también podemos saber que alguien dentro del cómic está gritando. Por ejemplo, podemos ver que Mafalda parte muy tranquila y podemos ver que está la letra delgadita y está en un negrito normal. Pero si vemos el último cuadro, la última viñeta, podemos ver primero el lenguaje corporal de Mafalda, está un poco más alterado, ¿cierto? Y podemos ver cómo la letra se hizo más grande y se ve un poco más negra que la del principio. Entonces nos damos cuenta que Mafalda no está diciendo y nos graduamos el mismo día, ¿no? Sino que está diciendo y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Sabemos que está gritando. Finalmente, quiero que vean uno de los cuadros de texto que nos va a ayudar a poder entender algunas cosas. Quiero que miren la última viñeta donde Hilda está diciendo absolutamente nada y se está subiendo en una cama. Pero aparece un recuadro, que es un rectángulo, que dice más tarde aún. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos escuchando la voz de un narrador. Cuando hay algo que se debe explicar, pero que no es un diálogo de un personaje, se pone en un recuadro. ¿Por qué? Porque es la voz del narrador que nos explica o una circunstancia, o por ejemplo acá que nos dice más tarde aún, nos está diciendo que lo que va a empezar a pasar está pasando después de lo que nosotros leímos. Nos sitúa en el tiempo. Tipos de cómics. Primero tenemos los clásicos. Aquí yo les voy a poner sugerencias que tienen que ser supervisadas por sus padres. Siempre este tipo de texto lo tiene que revisar su papá primero. En especial el de los superhéroes. ¿Por qué? Porque el nivel de violencia, de pronto, dependiendo del número del cómic o del cómic, es excesiva. Entonces, es por eso que siempre tiene que consultar a su padre o a su mamá antes de empezar a leer un cómic de superhéroes o cualquier otro tipo de cómic. Entonces, acá, en los cómics de superhéroes, tenemos, ¿cierto?, los clásicos. Batman, Superman, Avengers, Spider-Man, y yo les puse también a Spider-Gwen, que es la versión femenina de Spider-Man, que también es un tipo de cómic que es muy común y podemos encontrar en muchas partes. Los otros cómics que podemos encontrar son policiales y de misterio, y aquí podemos encontrar, este es un clásico, Tintín. Las aventuras de Tintín se tratan de un detective que soluciona problemas o soluciona misterios a lo largo de sus aventuras. También podemos ver los cómics humorísticos. Son un poco comunes. Todos hemos leído algún cómic humorístico alguna vez. En el salón teníamos un Gaturro, que era de uno de ustedes. Aquí también yo les puse Calvin y Hobbes, Garfield y Snoopy. Algunos también hablan de algunas cosas serias como Snoopy, pero principalmente nos cuentan cosas graciosas. Y entonces este tipo de cómic lo podemos encontrar en cualquier parte. Los otros que podemos encontrar son fantásticos. Cómics que hablan de aventuras y de elementos fantásticos como trolls, como monstruos, como aventuras épicas. Por ejemplo, tenemos Mouseguard, Grog in Grog y Hilda, que tiene un montón de cómics. Por ejemplo, tenemos Hilda y el troll, tenemos Hilda y el gigante de medianoche,
Tiene muchos cómics. Entonces aquí podemos encontrar este tipo de cómic fantástico. Y ahora que ya hemos hablado sobre los cómics, puede ir a hacer su tarea.